Bienvenidos a Equipo. Acá hablamos de liderazgo, cultura y talento, de cómo trabajan las organizaciones, cómo evolucionan los equipos y cómo enfrentan los desafíos de un mundo en constante transformación. Esto es Bien Cordobés. Bienvenidos a Bien Cordobés. Con nosotros Agus de Yemer. Me encanta asociarlo rápido con su empresa porque creo que su empresa de este momento es el resultado de años de dedicación a Córdoba, años de buenos negocios y de negocios que han logrado ser exponenciales. Así que no lo quiero presentar sin más información que esa. Me encantaría que él nos cuente mucho más de a qué se dedica, cuáles son sus pasiones, cuáles son sus negocios y por qué decidiste de nuevo lanzarte en el mundo emprendedor, hoy empresario ya, por supuesto, con Yemer. Contanos un poquito. Bueno, gracias por la invitación. Nosotros desde Yemer acompañamos procesos de adopción de tecnología. Entendemos que la tecnología no es un fin en sí mismo. Nosotros tratamos de que la tecnología sirva para potenciar o desbloquear algún potencial del negocio, pero entendemos que nadie invierte en tecnología porque le divierte gastar plata y lo mismo creo que pasa con toda esta vorágine hoy, con algunas tecnologías puntuales, algunas herramientas que están explotando, la gente se vuelve loco y sigue algunas tendencias. Nosotros entendemos que hay un camino que recorrer, la tecnología te puede ayudar en algunas partes del camino, pero lo importante es tu negocio que está atrás, la estrategia, el equipo, la cultura. Así que eso es lo que tratamos de hacer. Y respondiendo, yo vengo de la economía más real. Nosotros tenemos algunas empresas familiares, algunas han sido un pésimo negocio porque pero me presentaste como buenos negocios, pero no son todos así. Ninguno está exento de mucho esfuerzo, tanto en la interna como con el entorno Argentina, pero bueno, básicamente la historia familiar nace con una empresa constructora en la década del 50, está cumpliendo 75 años. Increíble. Es una empresa que hoy está siendo manejada por la tercera generación, puntualmente uno de mis hermanos y uno de mis primos, pero una empresa que fundó mi abuelo con algunos socios, entre el 80 y el 90, mi viejo con sus hermanos lograron quedarse con la empresa comprándosela a los otros y hace unos años nosotros estamos haciendo lo mismo. Claro, increíble. Y con esa empresa se fueron generando negocios alrededor. ¿De qué rubro, perdón? De la construcción. Bien. Sí, se llama Empresa Constructora Delta, obra pública, privada, que yo tuve algunas épocas de más gloria, otras de menos, pero acá en Córdoba, por ejemplo, construimos el colegio Manuel Belgrano, histórico, muchas obras públicas, muchas privadas, que cuando apareció Walmart en Argentina hicimos todos los Walmart, fuimos socios de Camino de la Sierra, de Aguas Cordobesas en el momento que iniciaron, y con esa empresa se fueron armando otras empresas tangenciales. Nació el nuevo centro shopping, que también lo construimos nosotros con otra familia asociada, el hotel que antes era Sheraton y ahora es Quinto Centenario. Y siempre hubo alguna operación o de desarrollista y también de campo, agropecuaria, que no eran los negocios principales, pero que siempre acompañaban eso. Pero bueno, más allá de los negocios en sí, la dinámica de la empresa familiar es bastante particular. Entonces hemos aprendido muchísimo, no sé si puntualmente en los negocios sí, pero mucho más de la gestión de la gente, del manejo de las expectativas, que creo que es clave para que estas empresas perduren. Te digo, mucho más importante que el contexto económico, la inflación, lo que sea, es mucho más importante esto. Y creo que hay un tiempito antes de la pandemia, 2019, por alguna fricción propia de querer tener un espacio más grande. O sea, en la empresa esta uno, por supuesto que se siente dueño y tiene un montón de espacio, pero a veces quiere hacer la suya. Y fue bastante divertido porque conseguí dos chicos que se querían ir del lugar donde trabajaban, yo no los conocía, eran técnicos, eran desarrolladores de software, venían de laburar en American Airlines, en proyectos bastante divertidos. Y los llevo para el shopping para ver si podemos hacer en ese momento una aplicación. Una aplicación malísima que hoy le tiramos, fue un fracaso. Pero, bueno, ¿ves? Pero hay negocios que sirven de puntapié para esos otros grandes negocios. Totalmente, venimos conversando, el shopping, creemos que el retail físico no se va a morir, de hecho sigue funcionando muy bien, aunque aparezcan tiendas de e-commerce, lo que sea, el retail físico sigue funcionando, sobre todo en experiencias. Conseguí estos dos chicos que empezaron a ir al shopping todos los martes, empezaron a imponer algunas metodologías ágiles que el shopping no las tenía. Trabajemos por sprints, esta semana vamos a hacer esto, esta semana vamos a hacer esto, pero había que ir y venderlo presencialmente porque la estructura del shopping no estaba acostumbrada
a tener calls Claro. no sé, de refinamiento del scope, ni de nada, olvídate. Claro, vamos a hacer una retrospectiva. No, ¿Qué? nos puteaban todos, nadie nos miraba. Yo también estaba aprendiendo, pero tenía algo más de vocación. Y bueno, hicimos durante 6 meses, todos los martes reuniones, no sé, a las 11:30 en la oficina del shopping. Salimos de ahí, ellos dos y yo nos íbamos a almorzar al patio de comida del shopping. Y bueno, no sé, almuerzo número 16, nos casamos. Nos empezamos a decir, che, pero podemos buscar una vuelta, ¿por qué no hacemos esto? Claro. Y esto no se lo podemos vender a otro. Y empezamos a conversar. El primer semana o el primer mes queremos hacer algo específico del agro. Yo en ese momento administraba un campo familiar en Catamarca y me parecía que el Excel me quedaba corto. Claro. Hoy me doy cuenta que me quedaba grande, incluso no lo sabía ni usar, pero dije, un sistema, esto hay que hacerlo. Quisimos arrancar, se llamaba AgroStack, que incluso constituimos la sociedad, fue el primer fracaso, por así decirlo. Nada, 1 o 2 meses y después arrancamos. Ellos medio que ya venían con la idea de irse del trabajo anterior, claro. Querían armar algo, como que terminó de cerrar todo. En la pandemia fue justo un momento en el que la gente un poco más encerrada empezó a pensar en otros proyectos. Nosotros nos vino muy bien porque ya tenían los chicos esta cultura más digital, más... Claro. Y tuvimos, un cliente en Guatemala que fue el primero, que tuvimos bastante suerte, que nos vino por otro amigo, ¿viste? No muy lineal, y que a fin del 2020 ya éramos 30, a fin del 2021 60, y después frenamos. Dijimos, che, en vez de crecer en cantidad de gente, crezcamos en skills, empecemos a trabajar para que nosotros y la gente que trabaja con nosotros tenga más capacidad, mejore, se adapte más rápido. Y bueno, hoy creo que hemos retrocedido un poco en cantidad de gente, somos 50 y algo, pero estamos un poquito más, consolidados, seguimos aprendiendo, por supuesto, ¿no? Sin duda, yo creo que hay una forma que hemos aprendido inconscientemente de medir los negocios, que es como crecimos en cantidad de personas, como si sobre todo las de servicios, digamos. Claro, como si la estructura fuese el síntoma, fuese el causal definitivo de un crecimiento, cuando genuinamente, muchas veces cuando uno trabaja genuinamente in-house y en la profesionalización, deja de crecer hacia afuera para poder crecer internamente, que las personas que están de 5 herramientas que tenían en la mochila pasan a tener 15. Sí, yo tengo la escuela familiar que me trae a tierra todo el tiempo. O sea, claro. Por supuesto que si bien todos los negocios son parecidos y tienen una lógica de, che, si yo genero valor y hay gente que me lo va a pagar y soy eficiente administrándolo, me va a ir bien. Algunos pueden explotar como los unicornios tecnológicos, otros no. Tienen la ventaja de que si te fundiste en los activos, el stock, el claro. Local, o sea, cada uno tiene su... Pero la lógica es parecida, aunque sí es verdad que el romanticismo y la espuma y el humo del ecosistema emprendedor más tecnológico hace que uno crea que su industria es mejor que las otras, o por algún viaje, o por alguna reunión en inglés, o por algún cliente pomposo, uno a veces está tentado a pensar que su industria... El maquillaje, digamos. Exactamente. Pero a mí, no sé, yo una vez por semana me sentaba con mis viejos, mis hermanos, que están en la economía real, en el barro, y me cagaban a palo, porque, o sea, primero cuando yo contaba, che, y contraté 10 tipos más, me decían, estás loco. Pero ¿sabes lo que nosotros necesitamos para contratar 10 tipos más? Sí, pero estás totalmente chico. Bueno, estás tomando mucho riesgo, entonces, bueno, son conversaciones que te van ordenando. Claro. Y después los números. O sea, yo a veces veo en revistas o en publicaciones en las redes de empresas, de amigos míos o la mía propia, de logros que se comunican, y yo digo, pero eso es lo que factura cualquier de estas empresas por semana, no por año. O sea, a veces uno dice, che, mirá, tiene 5... Yo digo, hay empresas que tienen 10.000 personas y que facturan los 2 o 3 millones de dólares de cualquier empresa de servicio cordobesa por mes o por semana. Totalmente. Entonces, bueno, esa dicotomía tiene que nos ha ayudado a no hacer, para decirlo técnicamente, tantas boludeces. Claro. Hemos hecho algunas, nos hemos equivocado y nos hemos pasado rosca en algunas, pero bueno, hemos tratado de mantener algo frugal, bastante más lógico, con los pies en la tierra. Che, vos sabés que, bueno, está esta conversación del humo emprendedor en toda la parte tecnológica, digamos. Creo que el mundo, me salgo de la Argentina, sino que nos miro como globo terráqueo, ha tenido como una curva muy ascendente hacia arriba, que puso lo tecnológico en un rincón y que ha pasado ahora como un cierto punto de equilibrio de la mano de la tecnología y estas empresas. ¿Qué opinas vos respecto de cómo está el mundo hoy? El mundo de los capitales, el mundo de las preincubadoras, preincubadoras. Está buenísimo la pregunta. O sea, yo coincido con vos que el péndulo está volviendo al centro. Post pandemia 2021, 2022, se exacerbó muchísimo el capital. Estados Unidos imprimió mucha plata, las empresas empezaron a dedicar a innovación. Fue una combinación, un fenómeno global, como decimos, no es exclusivamente nuestro. Pero eso sí hizo crecer el humo. O sea, para mí el capital de riesgo es
es un activo que está dentro de lo que se llama private equity, capital privado, digamos, para contrastarlo con el capital público, que son las empresas que cotizan en bolsa, digamos. Entonces, dentro de eso, el capital de riesgo funciona muy bien para la tecnología de frontera, para los negocios muy disruptivos, para los mercados de altísimo crecimiento. Entonces, yo es un activo, un asset class, como le dicen, que me parece espectacular para algunas cosas. O sea, tengo, qué sé yo, gente que está delirando con la infraestructura aeroespacial. Claro. Dice, che, la Tierra nos va a quedar corta, las telecomunicaciones, hay que poner una base. Bueno, parece espectacular y seguramente el Venture Capital es la herramienta adecuada. Ahora, para tener un marketplace que venda chocolates en Saldán, que es donde estamos grabando el episodio, y bueno, posiblemente el Venture Capital no sea la herramienta. Claro. Capaz que es mejor o financiarse con los clientes que uno vende, o financiarse con un crédito bancario, o incluso con private equity, si uno quiere ser más sofisticado, con un inversor que se quede el 50% de la empresa. Pero el juego del Venture Capital creo que funciona para el 2 o el 3% de las empresas, no para el resto. Posiblemente las tecnológicas estén más cerca, pero se pegaron demasiado. O sea, para mí nos confundimos. Los founders empezaron a creer que su trabajo era levantar capital. Sí. No sé para qué. Su trabajo en realidad es tratar de vender, crecer, convencer gente y talento que quieren trabajar. Sí, la reunión con el inversor pasó a ser más importante que la reunión con el potencial cliente. Exacto. O sea, generalmente es al revés. O sea, las empresas, para que esto funcione, vos tenés que tener un plan de crecimiento muy grande, muy sustentado con tu equipo, con tu cultura, con las posibilidades reales, con el mercado, contrastado con la competencia. Si ese plan vos no lo puedes financiar con caja propia, posiblemente haya algunas herramientas como bancos, como Mercado Capital. En Argentina, el Mercado Capital, si querés también charlón, es chiquitito, pero se está empezando a desarrollar y es una herramienta de financiamiento PYME espectacular. Y recién, la última opción que yo analizaría es el Venture Capital, porque el capital de riesgo es un juego en el que uno entra y debería entrar solo si sabe jugarlo. Sí. Yo creo que incluso los inversores en Córdoba y en Argentina han entrado sin saberlo. Entonces han puesto plata en startups divertidísimas, re románticas, con founders piolazos, con lo que jugamos. Con ideas que son hermosas también. Pero no hay plan de salida, por ejemplo. O sea, vos como inversor, y te digo, si un inversor sofisticado, no es lo mismo un angel que pone plata de él, juega y pertenece, a decir, che, manejo plata de terceros y le invierto en una empresa que le va bárbaro, que el founder gana un sueldo espectacular, que viaja, pero hay que saber cuál es el paso que sigue. Che, yo puse plata porque en 2 años se lo vamos a vender a Google o a Walmart o al que sea. Sí, es mucho más que el deck de presentación, el plan de negocio soñado, sino es para qué estamos haciendo hoy, qué vamos a hacer en marzo, qué vamos a hacer en abril, qué vamos a hacer. No, y el Venture Capital te obliga a un juego de crecimiento y aceleración muy rápida. O sea, se supone que una norma razonable sería que vos cada año y medio dupliques el valor de tu empresa. Y es bastante difícil de sostener. Claro. En Córdoba, además, esto se agrega, y no lo digo con mala onda, sino al revés, como descripción. Nosotros tenemos poca perspectiva global y pocas ganas de bancarnos ese ritmo. Ese ritmo implica dejar la vida, pero no como nosotros dejamos la vida en nuestras empresas, vos, yo, pero bueno, tenemos familia, nos queremos seguir yendo bien con nuestros amigos, con nuestros viejos, algunos estaremos más arraigados y otros viajarán un poco más, pero el cordobés promedio, no hablo en general, hay muchos casos que sí son muy exitosos, no sé si tiene ganas de ir a caerse a trompada a Silicon Valley, vivir 6 años ahí, juntar plata y estar todo el día pensando a quién le vendo mi empresa el año que viene, porque el que invirtió quiere salir, pero lo tengo que sacar el doble, no lo puedo sacar al mismo precio que puse. Entonces es un juego, y también hay que entender el lado del inversor. El inversor, generalmente un fondo de pensiones que tiene 100 o miles de millones de dólares, y el 2 o el 3% lo pone en Venture Capital, el otro lo pone en fondos que tienen menos riesgo. Dentro de eso, el Venture Capital generalmente invierte en 50 empresas de AI o de software, tratando de que 2 lo salven. Claro. Y para el Venture Capital, pedirle a todas que aceleren y que alguna se caiga al medio es parte de su negocio, pero para mí que soy emprendedor es una muy mala idea. Claro. Salvo que tenga... En Estados Unidos también hay menos estigma si uno fracasa o si uno se concursa. Sí. En Argentina no. En Argentina, si a uno le va mal, si va a un quiebra, un concurso, cierra su empresa, generalmente lo miramos mal. Sí, se asocia directamente a la persona incluso. Es un problema cultural y un poco legal. Nuestro sistema no está tan piola para eso. En Estados Unidos, capaz que vos por la tercera startup está todo bien. Claro. Acá románticamente decimos, che, second time founder, buenísimo. Sí. En realidad decimos, este se fundió. Sí. Y no está bien nuestra perspectiva, pero el Venture Capital yankee tolera mucho más, o global, por decirlo así, el fracaso y la vuelta a empezar. Acá somos, y si querés hablamos también del gen cordobés, decir, che, nos adaptamos muy rápido, somos bastante flexibles. Entonces, muchas startups entran en el juego del Venture Capital, reciben plata, y después se empiezan a acomodar y dicen, no, lo que tengo que hacer es empezar a vender un poco más barato por acá, voy a dejar de vender el negocio de Estados Unidos, tengo que dejar de mirar eso, voy a ser eficiente. Entonces empiezan a bajar potenciales drivers de crecimiento exponencial y se convierten en pymes tecnológicas espectaculares, buenísimas, re divertidas,
pero que los inversores nunca van a fomentar. Entonces, realmente el primer inversor o el primer angel se queda atrapado ahí en una pyme, que yo reitero, yo creo que prefiero las pymes rentables, por lo menos para el 90% de los casos. Creo que la tecnología de frontera es la única que realmente tiene lugar para el venture capital profesional, digamos. Hay dos cosas que nombraste que no quiero dejar pasar, esto del mercado de capitales y el gen cordobés. ¿Mercado de capitales? Bueno, a mí me gusta mucho la gremial empresaria. Hace muchos años ingresé a la Bolsa de Comercio como pasante. En ese momento la bolsa tenía funciones bursátiles. Estoy hablando de hace muchos años. 2009. Bien. Y en ese momento, hasta 2013, las bolsas locales tenían funciones bursátiles en el desarrollo del mercado de capitales. El mercado de capitales lo que hace es unir el ahorro con la inversión productiva, con la producción. O sea, gente que le sobra plata en su casa, en la cuenta, lo que sea, y acompaña proyectos, quedándose pedacitos de proyectos, tomando deuda, y lo que hace el mercado es transparentar el valor al cual se negocian esas empresas. O sea, en el fondo el mercado es neutro, el mercado es como un lugar donde la gente se junta a comprar y vender, en sí mismo no es nada concreto. Pero yo creo que es una muy buena herramienta para que se desarrollen empresas que hoy capaz que están delirando con el venture capital, que incluso está muy apagado porque ya hay menos plata para eso, o que capaz que no tiene acceso bancario porque las tasas son altas o porque su calificación crediticia no es tan alta. Y es una herramienta espectacular. Y también es una herramienta, como le otorga mucha transparencia al valor de la empresa, es una muy buena herramienta para la salida de la tercera generación. En Córdoba hay muchísimas empresas de familias que antes eran, no sé, viejos italianos, que hoy tienen 90 años, 100 años, amigos de mi abuelo, que arman sus empresas, que sus hijos que hoy tienen 60 y pico, las estarán conduciendo, viendo cómo a sus hijos de 35 le ceden la posta. Y a veces no saben, no se pueden poner de acuerdo con el tío porque no saben cuánto vale, porque la patente del laboratorio, porque la máquina compra en cuota, porque la cuota que le demos al banco. Y bueno, a veces la salida, en vez de ser por abajo, que el abajo, no sé, el desguace, decir, che, le dividamos, vos quedate con una marca, yo me quedo con la otra, vos quedate con la fábrica, yo me quedo con los departamentos. En vez de eso, capaz que decís, che, salgo para arriba. Me abro el mercado de capitales. Si mi tío se quiere ir, vende sus acciones en el mercado y no estamos discutiendo la máquina. La empresa mantiene su capital, no se desmembra. Sí, incluso sostiene operación. Exactamente. Porque muchas veces igual en ese desguace, como decís vos. Sí, se arman dos kiosquitos. Exactamente. O sea que yo lo veo como una herramienta espectacular. Hoy nosotros tenemos la suerte en Yemmer de estar trabajando con BIMA, que es el mercado de capitales donde cotizan hoy acciones, bonos, etcétera. Entonces estamos bastante cerca de ese propósito de juntar ahorro con inversión y estamos todo el tiempo con ellos son los cracks, nosotros somos los que damos soporte, pero viendo cómo se puede ayudar a que empresas entiendan la utilidad que tiene el mercado de capitales. En el resto del mundo está muy desarrollado, funciona espectacular. O sea, en Argentina a vos te sobran, no sé, $5.000, capaz que cambias el auto, te vas de vacaciones, te sobran 50, capaz que te compras un departamento en Pozo. Esa es la lógica del empresario pyme. Allá te sobran $800 y lo tenés en tu cuenta comitente comprando acciones de Nvidia o de Quantum Computing si sos más delirante, o de Coca si sos conservador, pero la gente está muy acostumbrada. Nosotros estamos lejos. Tanto la empresa que todavía no lo veo como utilidad y nosotros que todavía no sabemos. Agus, esto vos lo pones como una recomendación, capaz la palabra recomendación es mucho, pero lo pones como un punto de referencia para las dos economías, tanto para la economía 100%. real como la economía del conocimiento, ¿no? No, absolutamente. Totalmente. Sí. Sí, o sea, y hablando puntualmente de Córdoba, creo que es una buena herramienta para que estas empresas... Córdoba tenemos una idiosincrasia propia, como venimos charlando así, capaz que sutilmente, pero hay un gen de adaptación, de empresas familiares, de varias generaciones. Hay mucho foco industrial, pero también hay muchas empresas de servicio. La ley de economía incluyente en Córdoba desarrolló también mucho ese lado. Lo veo, como te digo, una entrada para crecer y una salida para que si quiere ir las dos, el mercado de capitales ayuda muchísimo. Teniendo tanta experiencia en negocios, juntando las dos economías también, puntos importantes para por lo menos visionar la escalabilidad. Perdón, ¿sabes por qué te hago esta pregunta? Porque si hay algo que le cuesta al cordobés es pensar global. Sí, seguro. Entonces digo, bueno, a ver, usemos este espacio también para sembrar ahí una semillita en decir, che, piensen en grande, pero pensar en grande es pensar global. Agus, con tu experiencia, ¿qué 3, 4, 2? Mira, yo creo que el cordobés, y a veces me río porque incluso pienso en mí, en mi papá, mis hermanos, mis amigos, mis socios, la gente que veo todos los días trabajando. O sea, no estoy hablando de un empresario teórico, sino de los empresarios con los que me relaciono. Sí. Tenemos una virtud muy buena que a veces es nuestro propio límite, que es, nosotros estamos acostumbrados a, desde doblar el plano, a hacer la cola de rentas, a hablar con el operario, e ir al banco a pedir el crédito. O sea, generalmente el empresario pyme, que es el 90% de las empresas cordobesas, también para decir un término técnico, los empresarios se pisan los huevos, hacen todo lo que pueden para
tienen un momento estratégico de pensar planes, de planificar financiamiento los próximos 3 años, pero también están muy en el barro. Y eso hace que las empresas son bastante resilientes. Claro. Las empresas cordobesas se funden menos porque el dueño está dispuesto a dejarle piel y como te digo, a doblar los papeles para presentar el expediente y arreglar el juicio laboral ellos personalmente con alguien que los asesore. Bueno, eso es muy bueno para la supervivencia de las empresas, pero a veces es un límite para la mirada un poquito más amplia. O sea, a veces el árbol de estar todo el día ahí en la operación, al cordobés lo mata y no le permite levantar un poquito más la mirada. No digo que haya empresarios sin visión, al revés, el empresario Córdoba es impresionante. Pero digo, a veces sí nos falta esa capacidad de mirar desde un satélite, de manera satelital, un poquito más arriba. Generalmente el empresario pyme se siente irresponsable o se siente que está jugando o no está concentrado en su trabajo, si en vez de ir a hacerle cola al banco o estar él pagando los sueldos, firmando con el token del banco, está sentado, no sé, leyendo un libro nuevo. Claro. Y a veces eso es lo que hace falta para liberar un poco, sobre todo la carga operativa y mirar un poquito más hacia allá. Sin perjuicio que en Córdoba hay casos bastante buenos, más allá de empresas como Arco, algunas, hay un montón de empresas que tienen mirada global y que han funcionado espectacular, sobre todo empresas que capaz que no conocemos la marca, pero son empresarios agrícolas, ganaderos, lecheros, que no sé, maniceros, que exportan, que venden, que se relacionan con el mundo, capaz que con menos sofisticación en sus estructuras y sin 5 MBAs de Stanford, pero tampoco hace falta, digamos. No, pero con esta buena combinada entre decir, ¿cuánto tiempo estoy dentro de la operación para nutrirla, mejorarla, profesionalizarla? ¿Y cuánto tiempo me dedico a esta visión, a la ejecución de esta visión y el aprendizaje continuo? De hecho, creo que ese gen nuestro es el que nos ha permitido tener éxito y nos ha permitido esto de resistir a un montón de crisis, y al mismo tiempo puede ser un límite o un pequeño escalón a superar en cuanto al crecimiento. Bien. Miremos Córdoba por un ratito, aunque estamos hablando globalmente, pero volvemos a mirar Córdoba por un ratito. Creo que somos estamos desarrollando un polo de emprendedor, un polo de innovación. Nos falta, pero hemos logrado mucho, digamos. De acá a 10, 15 años, 2030, 2040, ¿qué tenemos para crecer, pero que tengamos que trabajar hoy? Está buena, mira, o sea, Argentina, voy a Córdoba, pero Argentina hoy tiene 4 o 5 cosas que el mundo demanda. O sea, si la próxima revolución viene, no sé, por el ambiente, la seguridad, con todo el tema de guerra y qué sé yo, y la inteligencia artificial, nosotros tenemos minería, tenemos tranquilidad, tenemos naturaleza, tenemos una infraestructura pobre, pero un país enorme y espectacular. Entonces creo que los próximos años deberían ser muy buenos. O sea, debería haber 3 o 4 negocios tan relevantes como el campo para Argentina. Claro. Creo que los de la minería, seguramente los de la energía, posiblemente la economía y el conocimiento, por llamarlo así, son 4 o 5 sectores que le deberían dar mucho. Creo que Córdoba tiene una ventaja muy grande, que es, más allá de la resiliencia y el gen que hablamos recién del empresario pyme, tiene mucha gente capacitada. O sea, no al pedo le dicen de docta, o sea, tiene muchas universidades. Tuve la suerte en que en la década del 90 o 80 se vinieron muchas empresas muy grandes, multinacionales, de las autopartistas que generaron todo el sector desde la automotriz que generaron el sector de autopartistas y a escuelas y universidades relacionadas con eso, a empresas de tecnología como, no sé, Motorola, Globo, todas estas empresas que han venido y han dejado un montón de talento, porque esa gente pasa por esas empresas, aprende a hablar en inglés, aprende procesos, aprende a usar sistemas, aprende a conversar con su jefe, aprende a vender un aumento, aprende, no sé, tenemos Fadea que antes era Lockheed Martin, hay un montón de gente, no me animo a decir el número, pero que ha sido impactado o se ha relacionado con esas empresas, o porque lo tuvo que vender, o porque trabajó ahí, que hoy es mano de obra bastante ávida para volver a hablar del mundo, digamos. O sea, yo, que con la empresa nuestra hemos tenido algún vínculo con la empresa del exterior, el argentino medio está bastante bien visto, o sea, por ejemplo, el yankee medio o el gringo medio realmente no conoce un país fuera de Estados Unidos, no viajó a Europa, no viajó salvo de vacaciones a los Bahamas, pero no, en general no. Muchos no se han recibido, la mayoría hacen oficios puntuales, o son farmers, o son... estoy hablando del medio, seguramente de arriba... Pero bueno, nosotros tenemos una lógica interesante, sabemos en general 2 idiomas, en general gran parte de la población ha podido viajar, el que tiene las necesidades básicas satisfechas se ha logrado recibir, algunos de 2 o 3 cosas, han laborado en una empresa como Tío Corpo, entonces yo creo que nos va a esperar bastante bien preparado la abundancia si es que viene,
a Córdoba, que ya representamos un porcentaje grande del PBI, de la cantidad de recibidos, no me acuerdo la del otro día, pero es creo que cerca del 20%, o sea, estamos bastante bien posicionados en ese segmento. O sea, sí creo que estamos haciendo un trabajo razonable en decir, che, no tengo minería o no tengo petróleo, pero por lo menos empiezo a armar capacidades para venderle o proveerle a las empresas que sí lo están haciendo. Creo que nos falta lo mismo de que decimos recién, o sea, sí nos falta una perspectiva global para salir al mundo a contarle que Córdoba sí está preparada. Además, en esta nueva ola que creo que se viene de apertura, hablando de estos meses, digamos, sí. de apertura argentina al mundo, creo que Córdoba debería ser un poquito más protagonista. O sea, creo que el gobierno y muchas empresas argentinas en general están haciendo un buen esfuerzo en venderse, pero estaría bueno que Córdoba también diga, che, acá hay mucho potencial. Más cerca la gente que termina viniendo no puede creer. O sea, nos hemos traído amigos, clientes de Estados Unidos que dicen, che, no sabía, yo pensé que era Buenos Aires nada más. Sí. Y no pueden creer la ciudad, no pueden creer la cantidad de empresas. Cuando empiezan a ver indicadores, dicen, che, pero el sector público en el resto del país es el 50% de la población y acá el 30%. Y bueno, hay un par de cositas que creo que nos van a... O sea, va a ser viento de cola para que podamos aprovechar, digamos. Bien. Agus, venís de la economía real, estás en la economía del conocimiento. Juguemos a que te tenés que poner un negocio nuevo sin dejar ninguno de los que estás. ¿Qué harías? La mierda. Qué buena pregunta. No, posiblemente energía y minería. No sé si me daría la escala para hacerlo yo ni de cerca. Bueno, pero un buen equipo. No, sí, claro. Sí, seguramente. Y tratando de combinar esto, de decir, che, bueno, si tuviera que empezar cero, con alguna perspectiva global, trataría de convencer a algún inversor más institucional de otro lugar que quiera venir a participar de esto, digamos, que está todo por hacerse. O sea, totalmente. Entonces yo creo que seguramente entre minería y energía me encantaría. No entiendo nada, ¿no? No, bueno, pero estamos soñando, estamos delirando, sí. Totalmente, de eso se trata. Total. Sí. Bueno, creo que nos ha puesto en valor dos cosas muy importantes. Creo que es esto de la perspectiva que tiene la economía real con los negocios que transita actualmente tu familia. Son negocios de 75 años, 40 años Nuevo Centro, Chamas, los alfajores también. O sea, son negocios que, voy a usar una palabra que me la voy a hacer propia, resistieron, digamos, todos los vaivenes que pueda haber tenido a nivel país o a nivel provincia o a nivel localidad, pero que siguen existiendo, que son marcas representativas. Te animaste a la economía del conocimiento. Creo que hoy la tecnología tiene la gran posibilidad de sembrarnos un nuevo mundo por complementar a la economía real. A quien anda dando vuelta, a este emprendedor que ya se profesionalizó, que estaba tentado de ir a hacer el máster afuera y que tiene una idea de negocio que la está caminando, pero que todavía necesita un empujón y que posiblemente termine contratando a un consultor para que lo ayude. Vos, de tu experiencia de barro, de arremangarte los pantalones y estar en una reunión con los alfajores, en otra reunión de Quinto Centenario, en otra reunión, o sea, en esta cantidad de calle que vos tenés, ¿qué cosa le pedís que siga cuidando y que no pierda en todo el camino que tiene por delante por recorrer? Más allá de seguir buscando clientes, que creo que para que los negocios sean negocios necesitamos esta curva donde ingresa el cliente, se convierte en monetizar y podemos contratar. Pero, ¿qué le recomendás que no pierda y que no se olvide? Entre paréntesis me dijiste lo de mucha calle, no sé si por las canas o las arrugas, pero... No, bueno, por los muchos negocios. Che, está muy buena la pregunta. Yo no me siento capacitado así para dar un consejo. Yo sí creo, así como reflexión, como decíamos hace un rato, ningún éxito está exento de esfuerzos anteriores. O sea, Messi, su primer partido con la selección, creo que fue 2005, lo echaron. Claro. Porque hizo como un manotazo para atrás y qué sé yo, perdió no sé cuántas finales, toda la historia que conocemos, y hoy es Messi. Yo creo que seguramente los martes 2 de agosto en Rosario no se quería levantar porque lloviznaba y lo mismo se levantaba para ir a entrenar. Claro. Me parece que una de las líneas sería el esfuerzo. O sea, yo creo que no importa el nivel o que tengas, la jerarquía, el tamaño que tenga tu empresa, romperse el alma y dejar la piel no son negociables en ninguno, ni aunque tu negocio sea fácil, ni aunque tengas equipo, ni aunque te toque no estar en el operativo. Y me parece que todos los que tienen éxito, y muchos de los que no tienen éxito, y a veces por otros factores, dejan la vida, digamos. Claro. O sea, yo creo que dejar la piel no es negociable. Y el otro, capaz que es algo de claridad de negocio, es, como decía vos recién, che, tengo que convencer a un cliente.
O sea, nunca perder de vista o nunca dejar de entender cuál es mi propuesta de valor y cuál es mi negocio. Totalmente. Porque a veces uno se tienta con los vaivenes o con el hype. Sí. Y a nosotros nos pasa hoy con la inteligencia artificial. O sea, en Yammer la gente, qué sé yo, vienen 50 empresas por año a decirnos quiero hacer algo con AI. Claro. Y a veces la tecnología es un acelerador de malos negocios, porque la tecnología en realidad lo que hace es transparentarlo o acelerar o ponerle rótulo a algo que está atrás. Sí. Sí. Y yo como consejo, que a veces uno le pasa cuando quiere inventar un negocio nuevo o quiere lanzar algún proyecto dentro de su empresa, no perder de foco de cuál es la propuesta de valor y quién va a estar dispuesto a pagarme por eso. Porque si no, no hay negocio, todo el resto es verso, digamos, o es algo mental que uno hace para sentirse bien o para lo que sea, pero creo que no hay que perder el foco donde está el valor. Espectacular. Bueno, Agus, gracias. A vos. La verdad que ha sido espectacular, mucha riqueza, tanto para los emprendedores. No traje ningún regalo. No sé si era costumbre, porque vi que en algún otro episodio había regalo. No, pero venís de la empresa de servicio, así que está bien, acá no hay regalo. Acá. Tengo software acá. Gracias. A vos, Agus. muy divertido. La verdad que, nada, de estos capítulos que me gusta dejar ahí piñados en los feeds para que los emprendedores que están buscando escalar, que están buscando pensar globalmente, tengan herramientas concretas de personas que han transitado ese camino y por más que hemos hablado de los buenos negocios que han logrado a nivel familiar y que estás logrando vos también, creo que no lo romanticemos ni siquiera nosotros. O sea, detrás del buen negocio hay 40, 50, 60 palos que nos dimos, que son golpes que por ahí no los contamos en la vidriera, pero que existieron para llegar hasta donde llegamos. Totalmente. Bueno, gracias y felicitaciones porque este espacio es muy divertido.